Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en una misión más de esta entrevista, de este podcast Canán. Bienvenidos. Mi nombre es Jaciel Antonio Gámez Mendoza y el día de hoy me acompaña uno de los maestros más queridos de aquí de la institución, nuestro hermano Jaime Alejandro Cázares Escalona. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Dios te bendiga y saludos a todos. Excelente, maestro. Usted vemos de que fue director de esta institución de Canán en el 2006. Amén. Sí, me tocó trabajar como director aquí en esta institución desde el año 2006 hasta el 2013. Estuve 7 años colaborando, aunque antes estuve un año como subdirector también. Ok, y también sabemos de que usted fue director de ECAD, de la Editorial Cristiana de las Asambleas de Dios, desde 2013 también. Sí, terminando la dirección, bueno, no terminando, más bien cuando me faltaba un año por terminar la dirección aquí en el instituto, me llamó la directiva general para colaborar allá en la Ciudad de México, en la editorial nuestra, ECAD. Y bueno, pues estuvimos trabajando ahí desde el 2013 hasta este año que terminamos. Excelente, y aparte de eso, usted también ha dado clases en ISUM, en Superación Ministerial, amén, y también en otros institutos. ¿Sería de aquí del DEC también? Sí, bueno, estuvimos algunos años dando clases en el ISUM, incluso tuve la bendición de poder ir a dar clases a República Dominicana, un seminario. Okay. Y bueno, empecé dando clases en el Instituto Bíblico Alba. Fue el primer instituto donde comencé a dar clases en 1994. Luego, al siguiente año, comencé también aquí en Canán. He estado también colaborando en otros institutos, ocasionalmente, no tanto como en Canán, pero sí ocasionalmente hemos estado trabajando en otros institutos como el Instituto Filadelfia en Tabasco y el Instituto Monte Carmelo aquí en Monterrey. Ok. Bueno, bienvenido, maestro. El día de hoy lo convocamos para ver si nos podía resolver algunas dudas de que algunos alumnos tenemos y que quisiéramos que usted nos compartiera algo de su conocimiento. ¿Bien? Pero para empezar, conociéndolo un poquito más, ¿cuánto tiempo lleva en el magisterio ministerial? Bueno, en el ministerio, pues se puede decir desde que comencé a dar clases en el Instituto Bíblico, que como te dije, fue en el Instituto Alba en 1994. Yo gradué en el 93 del Instituto Bíblico y bueno, al año siguiente me dieron la oportunidad de colaborar en esa institución. Los primeros meses estuve como maestro auxiliar, es decir, yo apoyaba a otro maestro, pero luego pues se me dio la oportunidad de tomar ya una materia yo solo y estuve desde ese año, desde el 94, trabajando pues como maestro y durante ese tiempo también, en ese mismo año, pues tuve la oportunidad también de tramitar mi credencial como ministro. Entonces pues prácticamente tanto el ministerio y enfocado al área magisterial pues ha sido desde ese año, desde el 94. Ok, excelente. Fue, por así decirlo, en donde se desarrolló como maestro, ¿verdad? En ese específico momento, ¿amén? Pero ¿qué le motivó a dar clases en el Instituto Bíblico? Pues mira, no fue alguna situación o experiencia particular la que me haya orillado a dar clases. De hecho, varias veces lo he comentado con algunos alumnos. Cuando yo vine aquí al instituto, mi principal aspiración era ser evangelista. Okay. Yo quería pues estar predicando. En aquellos años el referente era Gigi Ávila, Jorge Rasky. Y bueno, pues uno que recién comienza en el camino del Señor y que tiene todo el deseo de servir a Dios, pues mi mayor deseo era pues ser evangelista, y me vine aquí al instituto y tenía esa mentalidad. Pero como te digo, no fue una situación o una experiencia en particular la que me cambió los planes, sino que yo creo que todo se fue dando de manera pues paulatina, natural, orgánico todo. Y entonces cuando yo estaba ya por graduar del instituto, pues ya más o menos tenía pues en claro lo que quería hacer. Y entonces yo le comentaba a mis compañeros de generación pues que ahora lo que yo deseaba era ser maestro, que yo quería dar clases. Y quizá una de las cosas que tal vez sí que puedo mencionar concretamente que me ayudó fue precisamente el tener maestros que eran sumamente preparados,
y yo me deleitaba con las clases que ellos daban. Entonces me gustaba escucharlos y creo que a partir de ahí fue que también empecé a hallarle el gusto a la enseñanza. Siempre me gustó la lectura, siempre fui muy asiduo Muy lector, a la lectura en general. Y bueno, cuando estaba aquí en el instituto me tocó también ser bibliotecario y pues prácticamente pasaba todo el día aquí encerrado en la biblioteca. Tenía entonces, todo ese conocimiento a su disposición, todos los libros. Sí, tenía esa bendición y como te digo, pues los maestros, Canán se ha distinguido siempre por tener muy buenos maestros y tuve la bendición de contar con muy buenos maestros. Y entonces de una u otra manera pues esa influencia ahí comenzó a trabajar en nosotros y bueno, cuando ya estuve a punto de salir yo dije, yo lo que quiero es ser maestro, quiero trabajar en un instituto y gracias a Dios pues se me abrieron las puertas y a partir de ahí se puede decir que de manera ininterrumpida, aunque ya no doy clases en el Alba, pero a partir de que empecé en Alba, al siguiente año comencé en Canán y de ahí desde entonces pues no he dejado de trabajar en esta área. Excelente, muy buen maestro y respetado por muchos de sus alumnos y de mi persona también. ¿Qué es lo que más le apasiona de dar clases en Canán? Yo creo que es el aprendizaje continuo, ¿sí? Porque cada grupo es diferente y en todos estos años, mira, por ejemplo, doy clases en una de hermenéutica. Entonces, desde que empecé a dar clases de esa materia, por ejemplo, han salido nuevos libros, he aprendido nuevas cosas. Entonces, puedo decir que en todos esos años yo mismo también he estado aprendiendo bastante. Entonces, la bendición de poder dar clases, pues es que además de que tú enseñas, además de que impartes una materia, pues uno mismo también está en ese proceso continuo de aprendizaje y descubriendo cosas nuevas. Siempre trato de preparar algo nuevo, trato de no anquilosarme con las mismas notas, empiezo a buscar nuevos libros y yo creo que eso es lo más apasionante de la enseñanza, o sea, que te puedes estar preparando, aparte que puedes tomar cursos, diplomados y todo eso pues te ayuda a ir creciendo. Entonces quizá eso es lo que yo más disfruto de ser maestro, o sea, de que uno está constantemente pues preparándose. Podría decirse que la misma necesidad de, por así decirlo, sacar el trabajo adelante, de enseñar a sus alumnos, le ayudó también a actualizarse, a documentarse más, a su material, renovarlo, por así decirlo. Y tocando ese tema acerca de la hermenéutica, una de las materias esenciales, ¿verdad?, en el Instituto Bíblico y muy importante, ¿por qué es tan importante la correcta interpretación de la Biblia? Bueno, mira, contestando o ampliando un poquito lo que comentaste primero, la importancia, parte de ese proceso continuo de aprendizaje está también en el alumno. Es decir, los tiempos van cambiando y los alumnos te van demandando un poco más, cada vez un poco más. Entonces, esa es la razón por la que uno tiene que estarse preparando continuamente. Y bueno, la importancia de una correcta interpretación pues está en que nosotros somos expositores de la palabra. Nosotros nos toca decirle a la gente qué es lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Y entonces uno debe asegurarse de haber comprendido correctamente el mensaje de esa palabra. Entonces, si yo me paro en un púlpito o estoy incluso en una clase, pues antes de decir esto es lo que dice la Biblia, yo debo estar seguro que ese es el mensaje de la Biblia. Entonces la interpretación es eso, que yo comprendí el mensaje de la palabra y que lo comprendí correctamente. Y entonces eso es lo que yo le voy a transmitir a las personas y la importancia de interpretarlo correctamente pues está en que eso que la gente se va a llevar pues de una u otra forma va a normar su estilo de vida, su manera de comportarse. Entonces yo tengo que asegurarme que les he dado lo que realmente Dios ha hablado a través de su palabra. Sí, no es como una misma opinión, sino de que de la persona expositora, sino de que simplemente se interpreta tal cual el mensaje, la lección que Dios manda a su pueblo, ¿verdad? Sin que nosotros tengamos por así decirlo, alegorizar, meterle cosas de que no van con el texto, que no van acorde.
y algún consejo que nos pudiera dar a los alumnos, a las personas que nos miran ahí, en este podcast, acerca de cómo podemos tener una buena o una correcta interpretación de las Escrituras. Bueno, mira, en la clase nosotros mencionamos que la hermenéutica, y esto lo citan algunos escritores, la hermenéutica tiene esa parte de ser una ciencia en cuanto a que utiliza un sistema, una forma estructurada de trabajar, pero es también un arte, es decir, puedes aprender las reglas y no quiere decir que vas a tener un éxito 100% asegurado, pero sí ayuda bastante el conocer las reglas de interpretación. La importancia de la hermenéutica está, como decíamos, el que tienes que estar seguro de que lo que estás leyendo es el mensaje de la palabra de Dios. Y como dices tú, que no sean opiniones, porque las opiniones al final de cuentas pues son muy subjetivas. Y entonces tú tienes que asegurarte que la interpretación sea objetiva. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, hay varias herramientas que nos pueden servir, pero si queremos resumirlo o ponerlo de manera simple, pues yo les recomendaría que lean libros que les ayuden, que sean verdaderas herramientas para comprender mejor la palabra, libros de comentarios bíblicos puede ser, diccionarios bíblicos y sobre todo que estudien los idiomas bíblicos. El antiguo idioma que se utilizaba, ¿verdad? Que vendría siendo el griego, el arameo, el hebreo también, el hebreo, uno de los lenguajes más antiguos, por así decirlo. ¿Cuál es la importancia de entender estos idiomas? Porque algunas de las personas, y me ha tocado ver que estudian la palabra de Dios, hacen la exégesis, estudian todo el contexto de la palabra, pero a veces me pone a pensar por qué llegan a utilizar palabras en griego, en hebreo, por qué se devuelven al inicio. O sea, ¿qué necesidad tiene uno de entender estos idiomas? Mira, la importancia de los idiomas bíblicos está en que finalmente ese es el idioma en que se escribió la palabra de Dios. Entonces, cuando tú dependes de una traducción, estás dependiendo del punto de vista y la perspectiva y la opinión de ese traductor. Si tú agarras y comparas varias Biblias, te vas a dar cuenta que hay diferencias. Entonces, esas diferencias, ¿qué te dicen? Pues que cada uno tiene su perspectiva. Cada uno traduce de acuerdo a su preparación, de acuerdo a lo que tenía a la mano en ese entonces, porque hay traducciones que pues son muy antiguas, hay traducciones que recién acaban de salir. Entonces, cada uno pues tradujo de acuerdo a lo que tenía a la mano, los manuscritos que tenía a la mano en ese entonces. Y entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que al tú hacer por ejemplo, un exégesis de un pasaje, pues tú estás dependiendo de esa traducción. Y la ventaja que te da el conocer los idiomas bíblicos es que no tienes que depender de esa traducción. Porque ya, como te digo, si tú comparas diferentes versiones, pues te vas a dar cuenta que hay ciertas variantes, que no todos traducen, por ejemplo, de la misma manera una palabra. Y entonces tú necesitas estar seguro que estás, como decíamos al principio, tienes que asegurarte de que les vas a dar el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si alguien no tradujo adecuadamente ese texto? Sí. Y entonces tú vas a depender de una mala traducción y el mensaje que tú le vas a entregar a la gente pues va a venir de una mala traducción. Y entonces tú tienes que estar seguro que eso que vas a ofrecerle a la gente es la palabra de Dios. Por decirte un ejemplo, vamos a suponer que tú tomas un pasaje de la Biblia, sí, y tú comparas diferentes versiones. Y en una versión, ese versículo específico que tú quieres usar, por ejemplo, para tu sermón, en una versión aparece de una manera. Puede ser más corto, más largo, o incluso puede no aparecer. Y tú comparas con la Reina Valera, que es la que todos usamos, sí, y te das cuenta, por ejemplo, que en la Reina Valera sí está, pero en la Dios habla hoy, o en la Nueva Versión Internacional, o en la NTV, cualquier otra, no está ese versículo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tú tienes que decidir o investigar quién tiene la razón. Sí. Porque tú no puedes
a priori darle la razón a uno. Pudiera decirse que cada versión de la Biblia, y podría decirse que incluyendo los comentarios los comentarios bíblicos, es como la opinión de diferentes autores, ¿verdad? De diferentes traducciones, obviamente, y que tú al final sacas una conclusión para ahora sí desarrollar tu mensaje. Pues en cierto sentido sí, pero también, mira, hay pasajes que no tienen, como se dice, más vuelta, que simple y sencillamente lo que dice, eso es lo que es. Lo que significa. Lo que significa. No tienes que darle demasiadas vueltas, no tienes que analizarlo bastante y puede ser 100% objetivo a la hora de entenderlo. Pero hay otros pasajes que sí son más complicados y más cuando te topas con esa cuestión, como lo que acabamos de mencionar. Sí. Es decir, que si tú desconoces los idiomas bíblicos y desconoces el estudio de la crítica textual y entonces quieres interpretar un pasaje y te das cuenta entonces que las Biblias difieren, pues quizá lo más fácil sea, bueno, le doy lo que diga la Reina Valera. Pero pues nosotros creemos que los únicos que fueron inspirados a la hora de presentar el mensaje de la palabra de Dios pues fueron los autores originales. Entonces, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera y los demás traductores que ha habido, pues se pudieron haber equivocado. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tratar de investigar por tu cuenta y llegar a una conclusión personal, a una conclusión propia de qué es lo que significa este pasaje. Y entonces, solo así puedes estar, quizá no 100%, porque como al final de cuentas digo, hay pasajes que te van a plantear un mayor problema que otros, pero sí por lo menos vas a tener un mayor grado de certeza a la hora de decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ya con mayor seguridad. Exacto. Algo que mencionó hace un momento es de que la Biblia, sabemos de que no tiene errores, ¿verdad? No tiene contradicciones, pero pudiera ser que sí tiene errores de traducción. Indudablemente. Errores de traducción. Sí, y eso te das cuenta, como te digo, al comparar las versiones. Alguien tuvo que haberse equivocado. Sí. Entonces, si tú comparas dos traducciones o dos versiones y te das cuenta, como te digo, que una tal vez omite un pasaje o tal vez en una versión es más largo el texto que en otra, o le falta una palabra o le sobra una palabra, ya desde ese momento de que encuentras dos variantes quiere decir que alguien se equivocó ahí. Y entonces eso no lo podemos ocultar, eso no lo podemos negar. Entonces la tarea de nosotros es pues ver quién tiene la razón. ¿Sí? Pero comparando pues con los y ya no solamente estamos hablando de esa cuestión de las variantes, sino también de las traducciones. Es decir, esa palabra que aparece ahí en el texto fue traducida correctamente, porque puede ser que la variante no sea que un texto sea más largo que otro, o que falte un versículo y en otro sí esté, sino que sea más bien una cuestión de traducción de una palabra por otra. Y entonces ahí hay que investigar quién tiene la razón, quién tradujo correctamente, quién tradujo mal y al final llegar a una conclusión. Pero todo eso, si tú no te preparas, si tú no aprendes idiomas bíblicos, pues difícilmente vas a poder solventar esos problemas y vas a tener que depender de otras traducciones o bien de otros comentarios, porque, por ejemplo, les acabo de mencionar, usen comentarios, lean libros, sí, pero tengan también su propio criterio, es decir, no podemos depender siempre de lo que nos dice un comentario. Y pues ir poco a poco que aumente nuestro conocimiento y sabiduría para no irnos con cualquier opinión que nos presenten, pues la primera que nos topemos, por así decirlo, ¿verdad? Sí, pero eso ya con la práctica, con el tiempo, digo, nadie nace enseñado y esa es la razón por la que ustedes están aquí también, por eso se preparan, porque el día de mañana pues van a ser predicadores, van a ser maestros, van a ser pastores, van a tener algún ministerio ya definido y entonces pues esto no va a suceder de la noche a la mañana, es una constante preparación, o sea, así empezamos todos, pero sí nos dimos cuenta de esa necesidad, de que la única manera de poder estar seguro de que estás predicando la palabra de Dios es preparándote. Y pues es un proceso muy largo, ¿verdad? O sea, eruditos de la palabra siempre han existido
y pues han tenido sus propias conclusiones de las Sagradas Escrituras. Y ya para finalizar, maestro, acerca de este tema de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, me sorprende personalmente hablando la trascendencia que ha tenido. Usted nos mencionaba en clase de que estamos separados por cultura, por años de antigüedad, por zona geográfica también, por muchas cosas también. ¿Y qué opina usted acerca de esa trascendencia? Porque originalmente los manuscritos fueron escritos válgame la redundancia, en papiros, en rocas, en tablas, en algunos códices, y se ha copiado, ¿verdad? Se ha traducido en varios idiomas y ha permanecido hasta nuestra actualidad. Es algo muy sorprendente porque entendemos de que la Biblia pues es un libro muy antiguo, muy sagrado, muy perseguido, muy prohibido, pero ha trascendido hasta el día de hoy, respaldado por el poder de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, que hasta ahorita nos permite conocer las Sagradas Escrituras, lo que Dios hizo en la humanidad, la revelación del Dios viviente hacia la humanidad. ¿Amén? ¿Usted qué opina de esta trascendencia? Sí, mira, yo creo que has dado en el clavo con esa cuestión al hablar de la obra del Espíritu en la transmisión de la palabra, porque yo creo que ha habido dos aspectos en ese proceso de que nace la palabra de Dios hasta que llega a nosotros. Uno es la inspiración, es decir, creemos, de acuerdo a como dice la Escritura, que toda ella es inspirada por Dios. Entonces ya de entrada de ahí estamos hablando de algo sobrenatural. Y entonces si nosotros creemos que es la palabra de Dios, pues entonces no debe sorprendernos el hecho de que haya llegado hasta nosotros y que haya sobrevivido a todas esas situaciones que mencionas. Y también, como dice la misma palabra, dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la inspiración es lo que hace precisamente que tenga ese carácter sobrenatural. Pero hay otro aspecto también, que es la providencia. Es decir, los únicos que fueron inspirados, como dije hace un rato, pues fueron los escritores originales, los hagiógrafos, como decimos. Solo ellos recibieron inspiración para plasmar el mensaje de la palabra de Dios ahí en sus escritos. Pero también creo que la providencia divina ha operado en la preservación y en la transmisión de la palabra, porque para que llegue a nosotros, para tener una Biblia aquí en nuestras manos en español, pues primero tuvo que haberse preservado el mensaje a lo largo de siglos. De hecho, el libro más antiguo de la Biblia que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos es el rollo de Isaías, que data cerca del 100 al 200 o 200 antes de Cristo aproximadamente. Es el rollo que mide 7 metros. Sí, es un rollo, es un pergamino, actualmente se encuentra en el Museo del Libro en Israel y es uno de los descubrimientos más importantes. Fue uno de los tantos rollos de Qumran que se encontraron en ese lugar. Y eso habla entonces de que ha habido una preservación, si podemos decirle milagrosa, de la palabra, que permitió que llegara hasta nuestras manos. Pero además de eso, de todos esos manuscritos, porque el rollo de Isaías es solo uno de los tantos manuscritos, papiros, códices que existen de la Biblia, está la otra parte, la traducción, porque si nadie se hubiese atrevido a traducir la palabra, pues tampoco la tendríamos. Entonces, yo creo que son esos dos aspectos los que nos llevan pues a darle ese reconocimiento a la palabra. Una, que los que nos trajeron este mensaje, pues fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y dos, que Dios también con su providencia ayudó a que esta escritura fuese preservada y también en su providencia permitió que se levantaran hombres que pues nos trajeran la palabra en nuestro idioma. Hombres como Casiodoro de Reina, como Cipriano de Valera y como tantos otros que de una u otra forma estuvieron involucrados en esta tarea y que si ellos no lo hubieran hecho, pues no sabemos si actualmente hubiésemos contado con la Biblia en nuestro idioma. Entonces, bien que mal, con errores o con lo que tú quieras, pues es una labor loable lo que ellos hicieron
de tratar de llevar la palabra de Dios al idioma de cada pueblo, de cada nación. Y es una tarea que todavía no acaba. Hay muchos lugares donde la Biblia está siendo traducida también a los idiomas de la gente, porque la finalidad pues es que la palabra de Dios llegue a todas las personas. ¿Usted cree que en un futuro, ya con las nuevas tecnologías que aún existen, porque ahorita se ha expandido la tecnología y ha aumentado de manera exponencial? Ahorita yo ya puedo hablar con alguna persona de otro país sin necesidad de estudiar su idioma, porque el mismo traductor lo hace. ¿Usted cree que es posible de que la palabra de Dios entera sea traducida o el mensaje más que nada llegue a todas las culturas, a todos los países? Pues yo creo que sí es posible, porque como te digo, hay agencias, hay ministerios que están trabajando en eso. Entonces, yo creo que sí es posible. Mientras haya personas que se involucren en ese trabajo, pues más personas van a tener esa bendición de contar con la Biblia en su propio idioma. Y como dices tú, pues también gracias a la tecnología ya prácticamente cualquier persona puede tener una Biblia. Antes, pues quien no la comprara, pues no tenía acceso, pero hoy en día pues a través de un celular, una tableta, una computadora, en cualquier lugar uno puede pues tener acceso a la palabra de Dios. Entonces yo creo que más que nunca hoy sí hay más posibilidades de que la palabra de Dios llegue a todas las personas, y mientras, como te digo, haya personas trabajando en eso, ministerios enfocados en esa tarea, pues creo que puede suceder. Excelente. Bueno, esto ha sido todo, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jaciel Antonio Gámez Mendoza. Me despido de ustedes. Aquí el maestro, algunas palabras que guste decir a la audiencia antes de despedirnos. No, pues muchas gracias por la invitación y pues adelante. Les felicito a ustedes por el empeño que le ponen y las ganas y ese deseo de seguir aprendiendo. Y bueno, pues si quieren prepararse, a los que nos ven también y nos escuchan, si quieren prepararse para el ministerio, pues Canaán sigue siendo una opción muy excelente. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, y recuerden la importancia de entender las Sagradas Escrituras, de comprenderlas, de saber interpretarlas, y qué mejor de prepararse en un instituto bíblico como Canaán. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.